síntoma pareciera que a nuestra mente apareciera una imagen de que es algo malo o de que tiene que ser necesariamente algo muy malo. Pero la realidad es que el síntoma en psicología no siempre se considera algo malo, porque algo malo es como si algo fallara. A veces un síntoma mantiene la familia unida. Ejemplo, el papá es alcohólico, toda la vida ha sido alcohólico, pero el papá no es agresivo, el papá no es maltratador, el papá es una persona que de lunes a viernes es un señor. Es un señor, camisa planchada por dentro, zapato limpio, va a su trabajo, en el trabajo lo consideran todo un señor, todo un caballero. Pero resulta que llega el viernes y ya le va picando la vena alcohólica. Y resulta que llega el sábado y él ya el sábado efectivamente sí o sí, él va a salir a tomarse sus guaros, a encontrarse con sus amigos, a jugar un rato billar o a jugar parqués o a jugar cartas y bebe hasta quedar como una hincha, enfermo, prácticamente hasta perder el conocimiento. Eso no quita que no sea un alcohólico. Eso se llama un alcoholismo social. Bebe cada 8 días, pero eso no significa que no sea un alcohólico. Es un alcoholismo social, ¿cierto? Y claro, cuando el señor llega, sale borracho, ahí sí llega la mujer y pone problema, ahí sí llega los hijos así, y su papá, está por allá bebiendo con los amigos, y su papá, ese no llega hasta mañana, y su papá, ahí se fue a gastar la platica, ¿cierto? Entonces uno diría que el síntoma es el padre y su alcoholismo, pero resulta que ese señor es el que paga servicios, es el que merca, es el que mantiene cierta homeostasis de la casa. Entonces uno diría que básicamente este es el problema, pero qué particular, es un problema muy responsable, porque tranquilamente el señor puede decir, ya pagué servicios, ya merqué, ya las cuentas de la casa están al día, el resto de la plata yo veré en qué me la gasto. Que eso es muy antioqueño, por cierto. Yo veré en qué me la gasto. Entonces dirán, no, es que el problema en la casa es mi alcoholismo, pero resulta que a veces el alcoholismo del padre, que es un síntoma, es el que hace que esa familia a lo mejor funcione bien, porque ese es el momento en que la hija aprovecha para encontrarse con el novio sin que el papá le ponga problema. Ese es el momento en que la señora se puede encerrar a ver novelas mientras que el señor le pone problema. Pues es el momento en que tranquilamente el papá en medio de la borrachera invita a todo el mundo a comer. Mija, hoy no haga comida, vea, compre un pollo, cómprese un arroz chino para que no tenga que cocinar. A veces un síntoma sostiene unas dinámicas familiares. Hasta el hijo marihuanero en medio de una casa es un síntoma. Porque el hijo marihuanero en la casa evita que el papá se reconozca como un papá infiel, que la señora se reconozca como una señora problemática, porque resulta que hace más eco el hijo marihuanero que las infidelidades del papá. Resulta que hace más eco el hijo marihuanero que las conductas, eso no es mío, que las conductas agresivas de la mamá. Entonces, a veces un síntoma termina sosteniendo una dinámica familiar. Eso en el caso de terapia sistémica. Entonces, cuando habla de la función del síntoma, ¿a qué se refiere? ¿A qué se refiere esa expresión función del síntoma? Termina siendo a veces una función que permite el equilibrio familiar. Uy, ¿cómo así, profe? ¿En serio? Sí. A veces un síntoma mantiene el equilibrio familiar. Evitan que las cosas sean aún peores. Evitan que de pronto, supongamos, a lo mejor ese señor deja el alcoholismo, vamos al ejemplo del señor que deja el alcoholismo, y resulta que el señor deja el alcoholismo y se queda en su casa para no salir a beber. Y oh sorpresa, se da cuenta que la mujer que tiene al lado ya no la ama, ya no entiende con ella. Ya no, es que yo con ella como que ni me entiendo ya.
Y ya el señor en la casa se da cuenta que la hija se vuela para encontrarse con el novio. Y ya en lo mejor el señor en la casa, sin el alcoholismo, se da cuenta que el hijo menor se la pasa pegado todo un fin de semana, pegado a un computador o a una tablet o a unos videojuegos, y empieza el señor a poner reglas. Entonces llega la familia y dirá, no, siendo así, que se vaya a beber. No, porque era mejor cuando bebía no me ponía cuidado, y ahora que está en la casa, vea, por un policía. A veces un síntoma sostiene la dinámica de una familia. Con la homeostasis. Puede ser positivo o negativo, y que incluso si es negativo lo que usted está diciendo, pues es disfuncional, pero mantiene esa amistad. Exactamente. Se vuelve a ser equilibrio. Exactamente. A veces eso también está evitando conflictos entre los padres, porque a lo mejor el señor llega borrachito a buscar a su señora y la señora lo recibe y le da cariño, cosa que antes no le daba. Va uno a saber, va uno a saber. A veces el síntoma termina desviando la atención en otro problema. A lo mejor el problema es mucho más grande y el alcoholismo del señor es el que mantiene oculto el problema de fondo. A veces ese alcoholismo del señor evita tener que hablar de las emociones incómodas de la casa, evita tener que hablar de esos problemas familiares. A veces ese alcoholismo del señor evita que él le ponga problema a la señora, porque cada vez que llega no encuentra comida. Entonces, en vez de ponerle problema a ella, mejor se va para la tienda y se toma una cerveza. Entonces ahí no hay nadie malo. Recordemos que en sistémica no hay culpables. Sistémica no hay culpables. No buscamos culpables. Si nos devolvemos al paso 1, ¿qué estamos haciendo en el paso 1? Mapear el sistema. Mapear por qué el señor sostiene el alcoholismo, y si ese alcoholismo realmente, ¿qué función cumple el alcoholismo en la dinámica de esa familia? ¿Qué función cumple? ¿Qué función cumple que el señor siempre se pierde los fines de semana? ¿Qué función cumplirá? Pero aún así mantiene las cuentas pagas, servicios pagos, mercado al día, la cuota de los muchachos al día. A lo mejor cuando el señor está borrachito, la mujer se relaja y no tiene que ponerle problema. Porque a lo mejor si el señor está en la casa, cuando está en la casa empieza a joder a la mujer. Vea, y esas paredes que usted no las lavó, y vea, usted cómo dejó dañar tal cosa, vea, ahí me secó la matica, y vea, usted por qué tal cosa, y empieza el señor a criticar y a poner problema. Pero si el señor se va a tomar los traguitos, se le olvida que la mata está seca, que la pared está sucia y que la mujer no lavó la nevera. Profesor, tiene alzada la manito, qué pena que le interrumpa. Claro que sí. Profe, buenas tardes. Gracias. Profe, una pregunta. Esto sería, digamos, como parecido al caso de, por ejemplo, las mujeres que, no todas, obvio, ¿no? Que son esposas de militares o policías que mantienen fuera, que dicen, pues, como que no lo dejo porque él es el que paga el colegio del niño, la comida, bueno, yo no sé qué, cuando ellas saben de pronto que hay otra persona de por medio allá con ellos. O sea, sería como una situación parecida, ¿o cómo? Sí, muy similar, Isabel, muy similar. Ejemplo, es que cuando el señor no está, la señora es la que manda en la casa. Ella lava cuando quiere lavar, ella hace aseo cuando quiere hacer aseo. Si un día no quiere hacer almuerzo, pues no hace almuerzo. ¿Y quién le va a decir algo? Si ella es la que está sola ahí en la casa. Pero a lo mejor llega el marido militar y los 15 días que tiene descanso empieza a joder el señor. Que dónde está, que vea que usted por qué tiene la pared así, que vea, le compré tal cosa y vea como ya la quebraron, y empieza el marido. ¿Cierto? Es que a veces justamente dentro de las dinámicas familiares, lo que es un síntoma que se muestra como algo muy malo, termina sosteniendo una familia. Ah, sí. El costo de que la señora tenga vivienda y garantice educación para sus hijos, y al mismo tiempo ella esté tranquila ciertos días, es que el marido no esté en la casa.
Y ella aprende a vivir sin el marido los 15 o los 20 días que él no esté en la casa. Y aprende a vivir con el marido cuando los maridos están los 10 días que le toca vivir. Ella ya sabe que esos días le toca bajar la cabeza, lo que tú digas mi amor, lo que tú digas mi príncipe, pantuflitas para el niño, y venga yo le hago su comida, y venga que hace rato que no te comes tus frijoles, venga yo te hago tus frijoles. Y ella aprende a vivir en la dinámica. Y ella ya sabe que cuando el marido llega del servicio, no va a llegar simplemente por un piquito. Entonces ella sabe que ese día se va a poner bien linda para él y lo va a esperar y ese día entonces si hay actividad y así. Y que el costo de eso muchas veces es que el marido no esté. Recordemos que la función del síntoma, vista desde la terapia sistémica y vista también desde la terapia individual, cumple una función. Freud mismo lo decía. ¿Qué decía Freud frente al síntoma? Freud decía que el síntoma era la solución que encontró el sujeto para solucionar su conflicto psíquico. Que una solución muy incómoda y dolorosa, pero soluciona al fin y al cabo. Profe, Nelson tiene alzada la manito. Listo. Manito. Manito. Nelson. Profe, de hecho yo le iba a hacer esa pregunta, le iba a decir eso sobre Freud, la bella indiferencia, así es que se llama, que es muy parecido a lo que usted está diciendo sobre el síntoma que cumple la terapia sistémica, la función que cumple. La bella indiferencia, por ejemplo, dice, los pacientes histéricos mostraban una asombrosa y total tranquilidad ante su grave discapacidad física, fenómeno conocido como la bella indiferencia. ¿Cierto? Es lo mismo que usted acaba de explicar. Qué pena que... Sí, así es. De alguna otra manera el síntoma cumple una función para todos. Para todos. Vea, detrás de un hijo marihuanero, créame que hay un montón de problemas que en esa casa no se hablan, pero que todo recae sobre el hijo marihuanero, pero que no se dan cuenta de todos los problemas que hay de la casa. Porque mientras que le echan el agua sucia al hijo marihuanero, están evitando hablar de los problemas mucho más profundos que tienen en esa casa. Que a lo mejor la señora es infiel al marido, pero mejor habla que el hijo es un marihuanero, para que se concentre el problema en el hijo marihuanero y ella pueda ocultar su infidelidad. Porque si a lo mejor el hijo deja de fumar marihuana, se tiene que hablar de la infidelidad de la señora y eso termina siendo mucho peor. Es que es más, si en terapia sistémica nosotros develáramos el síntoma como algo peligroso, le aseguro que esas terapias terminarían en rupturas familiares. En rupturas familiares, y uno no busca eso. Uno busca es que la misma familia tenga la capacidad de regulación de la homeostasis. Que recuerde que esa misma familia, así como tiene un problema, también tiene la solución en la mano. Muy bien, vamos a continuar. Entonces, paso 2, formular una hipótesis. Esa formulación de hipótesis tiene varias características, ¿no? Y es que de alguna otra manera la hipótesis va a buscar es develar justamente eso. ¿Qué función cumple esta? Entonces la hipótesis sería que el alcoholismo de fulanito, aunque es un problema para la convivencia, a su vez termina siendo una solución para los problemas que hay de pareja. Así, ¿cómo así, profe? Sí. Que si a lo mejor el señor deja el alcoholismo, le toca quedarse con la mujer en casa y es peor porque ya no es el problema el alcoholismo del señor, sino que se va a transmutar el síntoma a dos padres peleando toda hora. Y a la final va a llegar la señora y le va a decir, vea, ¿sabe qué? Más bien váyase a beber y déjeme tranquila. Porque si se sienta el señor con la señora a hablar en términos de sobriedad, a lo mejor el señor descubre que la señora lo tiene descuidado, que la señora le quitó su lugar, que la señora no le da un lugar dentro de la casa, que lo tiene utilizado solamente para pagar servicios, arriendo y comida, que hace mucho rato la señora no tiene expresiones de amor y de cariño hacia él. Y se da cuenta el señor eso y termina abandonando el hogar. Pocas palabras sería o tener un padre borracho para que la homeostasis funcione, o que tener un padre
sobrio, que ya no sea alcohólico, pero que abandone el hogar. Ahí está el precio de las cosas. El ABC. Listo. 3. La intervención. Intervenir el sistema. Romper el patrón con herramientas clínicas. Una vez tenemos claridad frente al patrón, o sea, cómo ese patrón funciona, el patrón no lo da la función del síntoma, el patrón no lo da el paso de mapeo, no intentamos cambiar a la persona que representa la función del problema. Buscamos cambiar las reglas del sistema. Buscamos cambiar las reglas del sistema. Porque entonces, eso es lo que yo les decía. Si yo me dedico a intervenir al señor para que deje de tomar, a lo mejor él sí deja de tomar, con tan buena suerte doy yo que el señor sí deja de tomar y a los 2 meses dice, yo ya dejé de tomar, yo soy una persona nueva, yo me merezco una mujer distinta porque la que tengo a mi lado ya no me sirve, y arranca y deja los chiros y arranca y se va para otro lado. Y quedan los hijos, vean a este, apenas dejó de tomar, fue y se consiguió ya otra. Pero cuando tomaba, al menos estaba en la casa, al menos lo veíamos enguayabado en la casa, pero lo veíamos. Ahora ya ni lo vemos por acá. Entonces ahí es donde donde se hacen las preguntas circulares. Por ejemplo, señora, ¿qué pasaría si su esposo deja el alcoholismo? ¿Y cómo eso podría cambiar la dinámica de la casa en relación de usted con sus hijos y a su vez con su esposo? Preguntas circulares. Siempre hacemos preguntas circulares desde la terapia sistémica. Doña señora, ¿qué pasaría si usted, en vez de alegar con su esposo porque se va a tomar, decide no alegar con él? ¿Cómo cambiaría la dinámica de su casa y cómo beneficiaría eso a usted y a sus hijos? Preguntas circulares. Preguntas circulares. ¿Sí se la ven? Ahí se pueden hacer varias herramientas. Vea, tenemos preguntas circulares, tenemos el reencuadre, tenemos la prescripción de tareas, tenemos la escultura familiar, tenemos el cambio de límites, tenemos la reestructuración familiar y tenemos la externalización del problema según la escuela. Romper los ciclos repetitivos del síntoma. Romper los ciclos repetitivos del síntoma. Es más, a modo de tarea inclusive pueden hacerlo. Investigar cuáles son las herramientas que tiene la terapia sistémica en la intervención clínica. Voy a traer como un ejemplo para poder darle más claridad. Listo, ejemplo, motivo de consulta, adolescente de 15 años que tiene ataques de ansiedad. En el paso 1, en el mapeo del territorio, descubrimos que se observa una madre sobreprotectora, el padre está emocionalmente distante, la hija media constantemente entre ambos. Media constantemente entre ambos. ¿Qué es mediar? Está en la mitad de una madre sobreprotectora y un padre distante. Una madre sobreprotectora casi siempre son madres controladoras. Eso le ponen sobreprotectora como para ver lo bonito el concepto, pero la realidad es que las madres sobreprotectoras son madres controladoras. Esa es la realidad. Controlan todo. Quieren controlar todo en la vida de sus hijos. Con quién hablan, con quién no hablan, qué se ponen, cómo se ponen, cómo se visten, de qué forma se visten, cómo se maquilló, cuánto se maquilló, si se echó mucho rubor, si se echó poco rubor, para dónde va, con quién va, a qué horas llega, a qué horas me llama, apenas llegue me llama, y todo eso que aparenta ser una función de cuidado no es más que una función de controlar. De controlar y controlar y controlar y controlar a sus hijos, porque las madres sobreprotectoras son madres controladoras. Y justo esta chica está en la etapa de la adolescencia
y por allá le gustó un chico y está la madre encima, usted no le pueden gustar los hombres porque está muy chiquita. Esta edad no es para conseguir hombres. Consígase los hombres después de que esté en la universidad. Y empieza la madre a controlar las decisiones versus las emociones de la hija. Y el padre en una postura completamente evitativa, distante emocionalmente de la pelada. Distante, porque como la mamá es tan controladora, no le dio espacio al padre para la toma de decisiones. Entonces todas las decisiones las toma la mamá. Y al papá ni le preguntan, ni un poquitico le preguntan. Vení, la niña va a empezar clases de piscina. ¿Te gustaría ir a las clases de piscina? No. La mamá controladora llega y dice, la niña empezó clases de piscina, son los días martes, yo la llevo este martes y usted la lleva el próximo. Ah, bueno. Muchas gracias por armarme la agenda, se te agradece mucho, pues yo estaba pensando el otro martes hacer otra cosa, pero bueno, por lo que veo usted ya me armó la agenda y claro, entonces, y termina el hombre, ¿qué termina haciendo el tipo? Haciendo lo que la señora controladora hace. Entonces pierde autoridad, pierde vinculación con su hija y eso es lo que se llama emocionalmente distante, porque uno escucha la palabra emocionalmente distante y es que creen que el padre es muy frío. No, a lo mejor el padre es amoroso, pero no tiene participación en la crianza. Poco lo vinculan en la crianza. Y oh sorpresa, la niña desarrolla un cuadro de ansiedad generalizada. ¿Por qué? Porque como tiene una madre supremamente protectora y controladora, ya la niña no sabe tomar sus propias decisiones, porque hasta para vestirse tiene que pedirle permiso a la mamá. Y si se viste en contra de lo que la madre dice, ¿a qué problema? Porque resulta que ella quiere vestir de negro, con medias de mallita y con unos zapatos, unos zapaticos así bien Skechers, y no, que usted no puede vestir así. Es que usted no puede vestir así porque así se visten las callejeras, así se visten las niñas que no tienen responsabilidad y etcétera. Y lo que hay es una madre extremadamente controladora y a la final, cuando la hija se va a poner cualquier ropa, se hará la pregunta, ¿y esta ropa mi mamá me la irá a criticar? ¿Y esta ropa sí le gustará? A lo mejor no. Profe Nelsito quiere hablar. Profe, sobre lo que usted nos está explicando de la madre controladora y el padre que no participa en la dinámica familiar, ¿por qué se da esto? ¿Por qué se da eso? Sí, sí, profe. Bueno, eso no hay una regla general de por qué se da, Nelson. Lo que sí puede haber es que los padres no tienen comunicación. Nunca tuvieron comunicación. Los procesos de comunicación de los padres nunca fueron asertivos. Siempre fueron procesos de comunicación jerárquicos. Yo soy la mujer, yo tomo la decisión y usualmente ese tipo de mujeres son muy de buenas en dar con hombres con cierto temperamento tranquilo, ¿cierto? Entonces dan con hombres con un temperamento tranquilo y ella cree que porque tiene un temperamento tranquilo puede pasar por encima de él. Pero claro, cuando le ve el carácter al señor, ya el señor se le sale el carácter y la rabia y le habla durito a la señora, ahí sí empiezan los problemas. Porque a lo mejor el señor lo que está haciendo con eso es evitar un conflicto. Y más bien le entrega las llaves a ella para que ella sea la que pilotee la nave. Y en el fondo está evitando es un conflicto. Entonces eso tiene múltiples variables, ¿no? Y está evitando un conflicto y es que está mal evitar el conflicto, no. Recordemos que en terapia sistémica no hay culpables, porque a lo mejor esa madre controladora hace que la hija le vaya muy bien en el colegio. Pero ¿y cómo es eso posible? Ah, pues sí. Le va muy bien en el colegio, donde le va muy mal es con las emociones. Ah, saca 5 por todo lado, pero a la hora de resolver un conflicto la muchacha se ahoga en un vasito de agua. Porque como la madre todo el tiempo está resolviendo por ella, la adolescente nunca aprendió a resolver por ella misma.
Bueno, entonces en el paso 1 podemos identificar eso, que a veces ese tipo de dinámicas en el ejemplo claramente está demostrando que a lo mejor esa dinámica hace que los padres estén juntos, porque así el papá pues pierde protagonismo, pero a la hora él sabe que él sigue siendo el papá de la chica y que evita, no. Es más, los papás hasta le dicen a los hijos, mija, usted sabe cómo es su mamá, hágale caso que usted sabe cómo es ella. Hágale caso que usted sabe cómo es su mamá. Vea, eso es mejor, no le lleve la contraria a su mamá, que eso es para un problema. Mejor quedémonos callados. Y así. Pero eso pasa en otras familias, ¿no? En las familias colombianas, no, eso no pasa. En las familias colombianas, ¿qué tal eso? ¿Cómo va a ocurrir en una familia colombiana? Por Dios, si somos una familia supremamente conservadora. Bueno, paso 2, la hipótesis. Dentro de la hipótesis, el terapeuta, plantear una hipótesis no es plantear un diagnóstico. En terapia sistémica las hipótesis no son diagnósticos, sino que la hipótesis es la línea de trabajo. Para el caso particular de esta niña que estamos mencionando, sería la ansiedad mantiene unido a los padres porque ambos deben cuidar a la hija. El papá la cuida desde su lugar evitativo y la mamá la cuida desde su lugar sobreprotector. ¿Y está mal? Así se han mantenido hogares, vean, toda la vida. Hay hogares que funcionan así. Porque a lo mejor, y les voy a poner otro caso, en el caso, por ejemplo, del hijo marihuanero, de los papás van peleando porque el hijo es marihuanero. Vea, ahí viene el muchacho todo trabado, vea, dígale algo. Pues yo qué más le voy a decir, ya no, siempre le digo lo mismo. Y entonces, como que justamente el consumo del hijo mantiene unido a los papás, porque tienen un motivo para pelear juntos. Pero si el hijo de fumar marihuana, a lo mejor los papás se dan cuenta que tienen un montón de problemas como pareja y ahí sí les toca resolverlos. Mover una, como lo que muestra la teoría de sistemas, si yo muevo una pieza porque el todo es mayor que la suma de sus partes, eso significa un efecto tipo dominó. Eso va a generar una repercusión. Yo tengo que saber qué pieza debo mover. Porque si yo muevo una pieza que no es, eso puede terminar mal, muy mal. Porque si yo intervengo y le digo al Señor, vea, perdóneme la expresión, deje de ser huevón, no se deje mandar de su mujer, usted cómo le ocurre, por eso es que lo tratan como lo tratan, porque usted siempre le baja la cabeza a su mujer, no, páresele en la raya, dígale que usted es el hombre de la casa, que usted es el macho, que usted es el que manda. Dígale que estarle mandando las cosas y que no sé qué. Y llega el Señor y le cree lo que usted le dijo. Y llega donde la señora a mandar. Y dice, venga, que es que el que manda soy yo, que no hay que. Ah, sí, usted manda mucho. Vea, entonces vea, calificaciones la otra semana. La niña tiene un taller de no sé qué. La niña tiene un no sé qué para llevar no sé qué. Para mañana tiene que llevar el uniforme de no sé qué y tiene que llevar una maqueta de tal lado. Ahí le entrego para que usted la haga con ella. Ahí está. Hay que saber mover las piezas en sistémica, porque a ese tipo de dinámicas no es que sean patologizantes. Esas dinámicas son dinámicas familiares, muy propias de la familia colombiana, muy propias. Son muy propias de la familia colombiana. Profe, entonces ahí en consulta uno que les dice como ahora, Preguntas circulares, ¿cómo así, Sara? Preguntas circulares. Vení, doña fulanita, qué interesante que tú digas que te mantienes cansada, pero cuando tu esposo va a tomar una decisión y lo hace, tú nunca le tienes en cuenta la decisión. ¿Cómo esperas no estar cansada si las decisiones siempre las tomas tú? Creo que ahorita no se puede preguntar como qué pasaría si dejas que, pues, que tu esposo opine o se meta como en la decisión sobre su hija. Ella le va a decir, ¿para qué va a opinar ese? Si ese siempre opina y se equivoca. No, doctor. Por eso hay que saber hacer la pregunta. Doña fulana, qué interesante que usted diga que vive cansada, que su esposo no la apoya, que su esposo no la escucha, que su esposo no interviene,
pero es muy llamativo que cuando él lo hace, usted inmediatamente le inobserva la decisión que él toma. Entonces ella se va a cuestionar y va a decir, ya veo que es que ya veo que es que yo no es que diga que no, sino que cuando él lo hace yo no lo escucho. Entonces ella se va a cuestionar y a lo mejor le empieza a dar más espacio a él y le dirá, no hija, con su papá, eso, déjelo a su papá. Y aquí lo decía, por eso yo les decía, herramientas, mírese las herramientas. ¿Cuáles son las herramientas que tiene el terapeuta sistémico? Reencuadrar. Reencuadrar es reencuadrar la jerarquía. Doña fulana, ¿qué pasaría si en esta casa hiciéramos un reencuadre con las normas y las reglas y se empezaran a distribuir de manera equitativa entre usted y su esposo? ¿Cómo podría favorecer el reencuadre de reglas en esta casa para que la dinámica sea más llevadera entre usted y su esposo y que al mismo tiempo eso favorezca a su hija? Entonces ya dirá, ¿cierto que sí? Yo tan boba, tomando decisiones por él, no, que las tome él. De ahora en adelante, todas las decisiones que tengan que ver con temas económicos, que las tome él. Perfecto. Ve, ¿cómo te sientes si tu doña fulana te entrega las decisiones económicas a vos? ¡Ah, qué maravilla fuera! Todo sería tan distinto. A lo mejor la hija no va a dejar de ser menos ansiosa, pero al menos la hija va a encontrar a dos padres unidos y no a dos padres divididos. Recordemos que la ansiedad, más que ser una patología peligrosa, es una manifestación del cuerpo cuando aparece aquello que está reprimido, que está oculto, que no se quiere nombrar. A lo mejor la ansiedad de la niña no es la ansiedad propiamente de ella, es la ansiedad de cómo tiene que tragarse las palabras mientras que ve cómo la mamá la regaña a ella y de paso regaña al marido. ¿Se no han dado cuenta que hay mujeres que regañan al marido como si fuera un hijo? En serio, lo regañan como si fuera literalmente un hijo. Literal, un hijo. No solo lo regañan, lo cuidan. ¿Y usted para dónde va? ¿Y con quién va? Ahí te vas con ese amigo otra vez, ¿cierto? Porque no puedes vivir sin ese amigo. ¿Cómo era? Parece que... ahí está. Y regañan a los maridos como si fuera el hijo. No, es que les digo una cosa. Ese discurso se lo aguantaban los hombres de antaño. Pero los hombres de hoy, igual que las mujeres, ya no nos aguantamos ese discurso. Uno para tener una pareja que lo trate como un hijo, pasa gracia de conseguir una mamá. Ah, sí, se consigue una sugar bien grande y ojalá con pensión encima de una vez. Ah, sí. Yo, ay, sí, yo entra y pregunto, ¿declaras renta? Si declaras renta, me meto contigo. Ah, sí. Ah, ¿qué? No, sí, menos del mínimo, no. Mínimo 45 millones al año, mínimo. Para que declare, porque si declara renta hay solvencia. Pasa gracia de conseguir una mujer bien grande, una sugar, para que le esté comprando camisitas, lociones y pantaloncillitos. Pero no tiene una pareja para que lo regañe como si fuera un niño. Y eso también se aborda en consulta. Doña fulana, ¿usted se ha dado cuenta que cuando usted se refiere a su pareja, se refiere como si él fuera un niño? ¿Qué pasaría si usted tratara a su esposo como si fuera un adulto y al mismo tiempo, qué vería su hija en esa dinámica de trato? ¿Cómo lo vería su hija? Ahí está. Preguntas circulares. Clase. De entrada les digo, por eso la psicología no es romántica. Por eso la psicología no es hablar bonito. Por eso la psicología no es decirle al paciente o a la familia lo que uno quiere, lo que quieren escuchar. La psicología es incómoda. La terapia es incómoda. Porque si usted formula bien una pregunta, adivine qué va a pasar con la familia. Se va a incomodar. Uy, doctor, ¿usted cómo me dice eso? Yo no había pensado en eso. La terapia es incómoda. Es más, la terapia debe ser incómoda, más no insoportable. O sea, el paciente tiene que incomodarse. Pero no incomodarse porque el propósito sea hacerlo sentir incómodo, no. Incomodarse porque si el terapeuta sabe preguntar, es como cuando el médico lo toca a uno y lo toca justo donde uno duele. ¿Usted qué hace?
Ay, no, 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 doctor, no, 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 no me toque ahí que ahí me duele, no, 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 no. Así mismo hace el terapeuta. Toca donde duele, mete el dedo donde duele, echa sal y limón al gusto donde duele. Usted se imagina un proceso de asepsia, de limpieza de una herida, donde la herida la limpiamos así por encimita y después vuelvo y la tapo. ¿Qué va a pasar? Se va a infectar. ¿Cómo se limpian las heridas? De adentro hacia afuera. De adentro hacia afuera. Eso significa que si se limpia de adentro hacia afuera, eso significa que eso va a doler, va a incomodar, va a molestar, va a ser fastidioso. Muy, muy fastidioso. Y de alguna otra manera, eso mismo se hace en terapia. Limpiamos las heridas de adentro hacia afuera. Por eso el arte de saber preguntar. Listo, la intervención entonces bajo el ejemplo, vamos ahora al paso 3 en el ejemplo. La intervención puede buscar ¿qué? Fortalecer el sistema conyugal por medio de un encuadre. Favorecer mayor autonomía en la hija para que la mamá no sea tan sobreprotectora. Decirle, por ejemplo, vení, yo les pregunto muchas veces, oíste, vení, vos sentís que tu hija confía en vos. Y hemos llegado y dice la mamá, nada, ni poquito. Pero qué particular, tu hija no confía en vos y vos te mantenés encima de ella custodiándole todo, hasta las entradas al baño. ¿En qué momento tu hija va a confiar en vos si en vez de tener una mamá tiene un policía? ¿Qué pasaría si dejas de ser menos policía? ¿Qué pasaría si al menos un día en la semana vos no le criticas a tu hija cómo se vistió y simplemente observas qué pasó, observas qué cambió en ella, observas qué sentís vos con la actitud de ella, a ver qué pasa? Porque es que le digo la verdad, hay mamás que no tienen hijos, es como un muñeco, quieren que sus hijos sean como muñecos, que no hablen, que no opinen, que no digan nada, que todo sea como yo quiero. Todo. Vamos por donde yo quiero. Vamos a hacer lo que yo quiero. Usted se va a vestir como yo quiero. Usted va a estudiar lo que yo quiero. En el colegio que yo quiero, la ropa que yo quiero, los tenis que yo quiero. Y el celular, el que yo quiero. ¿A qué horas? Sí, es que las hay. Pero en otro país. Pero en otro país, porque aquí eso no se ve, Sara, recordemos que eso es de otros países, porque en Colombia es cuando se ven. Ese tipo de madres, Sigmund Freud las denominó madres fálicas. ¿Cuáles son esas madres fálicas? Las que creen que nunca se equivocan. Son las peores mamás, las que creen que nunca se equivocan. No hay nada mejor que una madre defectuosa que reconoce que es defectuosa. Eso es hermoso. Porque ella reconoce su humanidad, ella reconoce que no. Ahora dígame esas madres que llegan y le dicen a sus hijas, es que yo soy tu mamá y tu amiga, Virgen Santa. Ponderemos eso bajo el mapa del territorio, ponderemos esas expresiones bajo el sistema de jerarquías. ¿Qué significa que una mamá en el sistema de jerarquías le diga a su hija que ella es la mamá y al mismo tiempo es la amiga? ¿Qué creen ustedes, clase? ¿Qué significará eso? Profe, se podría decir que... Nelson y Joana. Profe, se podría decir que la mamá confía en la hija y la hija confía en la mamá. En pocas palabras. Desde dentro del sistema de jerarquía, ¿será que eso es lo que va a lograr que una madre le diga a su hija que ella es la mamá y al mismo tiempo es la amiga? ¿Vos sí crees eso, Nelson? Pensalo, masticalo y me decís si estás de acuerdo. Escuchemos a Joana. Bueno, pues en el nivel jerárquico uno no le puede decir a los hijos que es primero su papá o su mamá y después que es su amigo, porque el rol de la mamá hacia un hijo es diferente al de un amigo. O es amigo o es papá, pero los dos no se pueden ser al tiempo.
dentro del sistema de jerarquías, eso no es posible. ¿En qué momentos hace las dos veces? Porque si es mamá, deja de ser amiga. Y si es amiga, deja de ser mamá. Entonces pierde autoridad. ¿Sí es que las mamás se quitan solitas la autoridad? Solitas se quitan la autoridad. Profe, hay varias manitos alzadas. Aide, Y Lucecita. Primero vi la mano de Lucecita y luego la de Aide. Lucecita, Aide. De que los padres no están para ser amigos de los hijos. He dicho. Caso cerrado. Sí. Es que ahí perdemos todo, ahí se pierde todo. Una cosa es que por yo, siendo un padre, pues no ejemplar, pero sí, porque no, tampoco podemos decir que hay un modelo estructural y nadie viene con un libro para aprender a ser padre. Pero yo ejerciendo mi rol de madre y haciendo las cosas por el lado derecho, pues entonces va a haber confianza entre mi hija y yo. Pero yo no puedo decirle a mi hija que soy la mejor amiga o que quiero ser la mejor amiga de ella, porque eso es una gran mentira. Es una gran equivocación. En ese orden de ideas, Lucecita, con lo que estás diciendo, la mamá pierde una jerarquía de poder sobre su hijo. Eso es un romanticismo dulzón de madres absoluta y completamente inseguras, pero no inseguras en el ejercicio de mujer, posiblemente también, pero inseguras en el ejercicio de la maternidad, porque eso también termina siendo una forma de manipulación y de control sobre los hijos. Eso es buscar manipular la voluntad de un hijo. Aide. Hola, profe, compañeros, buenas noches. Bueno, yo digo que el tema es polémico, pero uno debe ser estratégico, ¿sí? En esa parte uno debe ser estratégico, porque yo no le puedo decir a mi hijo, en este caso yo tengo un hijo de 20 años, y yo no le puedo, o desde pequeño, no le pude haber dicho, no, es que yo no soy tu amiga, soy tu mamá, porque entonces van a haber parámetros en los que él va a querer contar el rol de amigos que él tenga y uno se va a perder muchas facetas de eso. ¿Cuál es la parte estratégica que digo yo a mi forma de ver respetando el punto de vista de los demás? ¿Sí? Yo uso la estrategia y le hago ver a mi hijo que soy su amiga con respeto, ¿sí? Que como amiga y como mamá hay unos límites y hay unos límites en los cuales él no puede pasar cuando estemos hablando o con el respeto hacia mí, pero sí sabe que puede contar conmigo en cualquier circunstancia. Pero eso no necesariamente significa que sea tu amiga. No, por eso te digo, profe, o sea, uno tiene que ser estratégico. Uno tiene que ser estratégico con ellos, porque es que la creencia de ahorita nosotros no nos podemos basar o quedarnos atrás, porque es que cuando un paradigma cambia, deja de avanzar. Uno tiene que avanzar con ellos, ¿sí? Y lo digo como mamá, como un hijo, mamá, todavía soy joven y mi hijo tiene 20 años, y lo digo por experiencia propia. Yo no me puedo quedar en un parámetro en el que ya pasamos y tratar de guiar a mi hijo con las normas y reglas que nos criaron a nosotros, sí, normas y reglas, pero digamos bajo un régimen. Es otra cosa, porque aquí la pregunta y la premisa es si de la jerarquía. Exacto, dentro de la jerarquía. Si una mamá le dice que es su amigo, ¿en qué momento es mamá? Se escucha retorno, Pero es por el micrófono. Y como hay idea del micrófono, se escucha el retorno. ¿Sí ven? Es eso, simplemente es por eso. Entonces, Aide, el asunto es este. ¿En qué momento aparece la mamá y en qué momento aparece la amiga? ¿Cómo sabe uno que está siendo amiga y no una mamá? ¿En qué momento? O sea, ¿en qué momento aparece eso? ¿Hasta dónde es una amiga? ¿Hasta dónde es una madre? Eso es lo que habla la jerarquía de autoridad. Si yo aparezco como una amiga, dejo de tener autoridad. Y hay que entender que la autoridad no es solamente que mi hijo me respete. Esa no es la autoridad. La autoridad es simplemente reconocer que en el padre hay una verdad que una amiga no puede soportar, que una amiga no va a tolerar.
porque la amiga siempre nos va a decir que lo que queremos escuchar. Mientras que un padre, no. Un padre nos va a decir lo que no queremos escuchar. Y no necesariamente significa que yo esté de acuerdo. Entonces, si mi madre a su vez es mi amiga, lo que yo me diga, lo que ella me diga a mí, yo lo voy a ponderar y lo voy a asumir de la misma lógica. Ella me lo dijo en tono de amiga, entonces no le hago caso. Esto sí me lo dijo en tono de madre, entonces esto sí le hago caso. ¿Eso qué genera? Confusiones. Eso genera una confusión. Porque a la hora del té, ningún padre, ninguno sabe al 100% qué está haciendo su hijo. Eso es imposible. Eso es imposible. Es más, se lo voy a poner así. Y me lo pueden decir las mujeres que están acá. ¿Cuántas mujeres de las que están aquí, cuando perdieron la virginidad, le contaron a su mamá antes de que la iban a perder? O la perdieron y después le contaron. Cuando la perdieron, ese mismo día le contaron horas antes de, para pedir permiso, o hicieron el acto y después tiempo atrás le fueron a contar. Si es que contaron, porque algunas ni contaron eso. Uno no le pide permiso a la mamá para tener intimidad. Cuando el muchacho está por allá, en esas experiencias adolescenciales que muchos tienen factores de riesgos al consumo, él no va a ir a, mamá, es que imagínate que tengo aquí a Pedrito que me está diciendo que fumemos marihuana. ¿Usted qué me dice? Pero no me lo diga la mamá, que me lo diga la amiga. Se da cuenta que uno no puede hacer las dos cosas al mismo tiempo. Si yo hago una cosa, desdibujo la otra. Y si yo hago esta cosa, desdibujo la otra. Y eso no lo dice Andrés. Eso lo dice el modelo de jerarquías. Las jerarquías familiares son importantes. Los padres no son amigos de sus hijos, son padres. Una cosa es que mi hijo confíe en mí como padre. Una cosa es que mi hijo me confíe a mí sus cosas como padre. Y otra cosa es que mi hijo me cuente a mí sus intimidades como papá. Y como papá le daré una respuesta. Y como papá lo escucharé. Y como papá lo acompañaré. Pero sin perder mi rol. Los voy a poner así como otro ejemplo. Imagínense que nosotros armamos una rumbita, ¿cierto? Y yo voy a la rumba, ustedes me invitan a la rumba, ¿cierto? Y está todo grupo 4, corte 4, grupo 1, y están todos ustedes. Y ese día no faltó nadie. Y ese día empezamos a tomar licor, ¿cierto? Y resulta que yo, el profe Andrés, como ya en ese momento no era profe, me sentí su amigo de clase, y empecé a beber con ustedes, ¿cierto? Y por allá entonces empecé a beber y ya bien borrachito, como que ya me sentía como más como contentoso, ya más desinhibido, y empecé a echarle los perros por allá a una compañera. Y empecé a echarle los perros y por allá apenas vio que esta no me paró bolas, fui y le eché los perros a otra y después por allá se me subieron los chorros y me terminé vomitando por allá en el baño de una compañera y me tuvieron que pedir un taxi para que me llevaran a la casa todo borracho. Y resulta que al otro día teníamos clase. Pregunta, ¿ustedes me van a ver igual? ¿Van a confiar en mí como docente? ¿Mi criterio como docente será respetado? Ustedes entenderán que yo lo hice como amigo, no como docente. Y al otro día, mi lugar y la imagen que ustedes tienen hacia mí será coherente. ¿Me van a ver de la misma manera o me van a ver como estaba borracho en el baño vomitando? ¿Se dan cuenta que no? ¿Se dan cuenta que no? No. Porque el docente, el padre y la autoridad no puede perder su rol. No lo puede perder. Jamás. Yo soy docente, aun si ustedes me inviten a tomarme los tragos. ¿Y me puedo tomar los tragos con ustedes? Sí, pero como docente. Y como docente tendré que dar ejemplo y decir, este será mi último trago, porque de aquí para allá me prendo. O sencillamente les digo, no, vine a compartir con ustedes, no vine a tomar. Jamás se puede perder el rol, jamás, jamás.
Y esos son aspectos que se tienen que llevar dentro de la terapia sistémica. Y eso realmente sí lo dicen los manuales de convivencia parental. Las competencias parentales empiezan con la jerarquía de poderes. Nelson y Lina. Profe, entonces se puede concluir que en en el modelo de jerarquía familiar no se pueden confundir los roles tanto de padre como de amigo. No se pueden. Es más, no solo no se pueden en Nelson, tenemos que recordarle a mamá cuál es su rol y tendremos que recordarle al papá cuál es su rol. Por eso se llama reencuadre. Mire que yo les decía, tarea, investigar cuáles son las herramientas que se utilizan en terapia sistémica. Las herramientas son similares a las técnicas, pueden utilizar palabra técnicas, cambien herramientas por técnicas y les va a dar un patrón muy similar. Listo, el prompt para preguntarle a ChatGPT. Pero entonces, ¿el reencuadre qué es? Poderle decir al señor, don fulanito, ¿se ha dado cuenta que cada vez que usted no toma decisiones, cada vez que usted relega a su esposa a que tome decisiones, su hija se le incrementa el cuadro de ansiedad? ¿Qué pasaría si usted empieza a tomar decisiones que le corresponden por jerarquía familiar? ¿Y qué pasaría con su hija? ¿Será que eso puede ayudar a que cambie la ansiedad o puede que no? Pero incluso en una clase de profesor César de dinámica, les contó la historia de una niña que quería asfixiar, bueno, fueron a terapia, no sé, y se separaron los papás y la niña nunca más volvió a asfixiar. Ahí está. Ahí está. Siempre me quedó una frase que nos decía, enfermedades de los niños son problemas de papá y mamá. Bueno, ya está, pero... Es que, es más, yo por eso yo no volví a hacer terapia infanto-juvenil, porque yo me di cuenta que el problema de los niños no eran los niños, eran los padres. Que detrás de un niño inatento hay una mamá que le entregó un ordenador al niño para que se quedara 8 horas pegadas a una tablet. Que detrás del niño con problemas de oposicionista desafiante hay 2 papás que no se pusieron de acuerdo para hablar de reglas y normas dentro del hogar. Que detrás del niño con baja capacidad escolar hay una mamá que nunca se comprometió con él a sentarse, a aprender a leer y a escribir. Claro, ¿tú cómo crees que tu hijo avance si nunca te sentás con él a leer y a escribir? Ay, ¿cómo así? Es que eso es trabajo de la profesora. Qué pena. La profesora enseña a leer, pero usted le refuerza el conocimiento que la profesora dijo. Porque si la profesora dice fume marihuana, entonces usted se queda con eso. No. Por eso la autoridad del padre. Porque los amigos no tienen autoridad. Los amigos no tienen autoridad sobre uno. Tienen manipulación, que puede ser peor. Ellos saben muy bien manipular. Los amigos pueden manipular nuestras decisiones. Y a la final uno termina embarrando, le dice, si ve, por hacerle caso a él, no me entré para mi casa y ahí de estar mi mamá toda enojada. Lina. Ay, profe, yo no sé, a mí me cuestiona tanto este tema porque es que yo pienso que esto es muy casuística. Yo estoy muy de acuerdo con Aide. Pues no sé, es que cada familia tiene como una crianza diferente. Pues yo no sé, yo siento que hay familias que eso les funciona. Por ejemplo, en el caso de nosotros nos funciona mucho eso de ser amigos de nuestra hija. Pues yo no sé, a mí me parece que como que cada familia tiene su casuística en sus crianzas, en sus creencias. Pues yo pienso que como que hay muchas cosas alrededor que tienen como que ver con este tema. Pues no sé, como la cultura, la crianza, la parte espiritual, no sé, muchas cosas, no sé, qué pena. Lina, hazte esa pregunta, respóndenos esta pregunta a la clase. Si tú eres amiga de tu hija, ¿en qué momento eres mamá? ¿Cómo sabes en qué momento aparece la madre y en qué momento aparece la amiga? No, nunca es que sumo las dos en la misma. ¿Ah? Yo no, para ser mamá no tengo que dejar de ser amiga y para ser amiga no tengo que dejar de ser mamá. Pero es que yo no estoy diciendo dejar de ser. Yo estoy diciendo es en qué momento aparece la madre, en qué momento aparece la amiga. ¿En qué momento? Porque es que una cosa con la otra, dame un segundo. Porque si yo mezclo las dos cosas, ¿en qué momento soy una y en qué momento soy otra? ¿En qué momento aparece el padre y en qué momento aparece la amiga?
O sea, ¿cómo saber qué está hablando la amiga y cómo saber qué está hablando la mamá? ¿Cómo sabe tu hija diferenciar que le estás hablando como mamá y que le estás hablando como amiga? Profe, en la formación que hemos dado, Exacto. Cuando se da el refugio y cuando se pone el límite. La amiga es cuando yo le doy la confianza a mi hija, de que me cuente, de escucharla, de empatizar con ella. Y cuando soy madre, cuando le doy tranquilidad, cuando le doy un refugio y cuando le pongo un límite a tal vez la situación que ella tenga. Por eso lo que dice Lina también me parece muy coherente. Cada persona tiene un estilo de vida, una vivencia desde que viene desde su cama de nacimiento hasta la época que estamos ahorita. Entonces pienso que es un tema muy complejo, ¿sí? Porque Como creo amigo, que... uno como amigo, uno sabe que con los amigos no tiene que decir mentiras. Significa entonces que sus hijas a ustedes no les mienten. Si vamos a hablar de la mentira, profe, con todo el respeto, ¿no? Sin que entremos en una controversia. Sí, porque es que, discúlpame, profe, discúlpame un momentico. Yo a mis amigos no les digo mentiras. Discúlpeme un momentico, profe, si vamos a hablar de que si vamos a decir mentiras, yo creo que todos, en algún determinado momento de la vida hemos dicho mentiras. Todos. O sea, yo no puedo decir que no, o usted no las ha dicho, profesor. Todos en algún momento. Espérese ahí, porque yo no estoy preguntando eso. No, pero está diciendo que si entonces si el hijo nos dice mentiras, o sea, uno no dice mentiras, estamos entrando en una controversia. No, no es controversia, es una pregunta intencional. Yo estoy preguntando, yo sé que yo delante de un amigo, y si mi amigo es mi mejor amigo, El micrófono ahí de... decirle mentira. ¿Para qué le voy a decir mentiras si es mi mejor amigo? O yo no sé si ustedes le dicen mentiras a sus mejores amigos. Yo no sé si ustedes lo hacen. Porque entonces en ese orden quiere decir que no les dicen mentiras. Sí, una compañerita aquí va a opinar. Por ejemplo, yo tengo a mi bebé que tiene 9 años y yo también pensaba lo mismo. Podríamos ser amigos y mamá hasta que llegó un momento en que se estaba confundiendo y se estaba sobrepasando. Incluso con mi hermanito, pues el tío, incluso yo le digo a mi hermanito, no porque jugaba muy brusco de tratar, yo soy el tío, porque si no me entendía cuando marcaba los límites, entonces ya me tocó separar eso. Me tocó hablar con él porque ya no como que me entendía, pensaba que siempre éramos como amiguitos, porque ya le estaba como pasando hasta que no, me tocó ya con él. O sea, viste que las conductas de tus hijos, de tu hijo, estaban generando cierta rebeldía, comillas, a raíz de ese patrón desdibujado de la amiga y la madre. Sí, que sabes que se confunde y me dice, claro, si yo como, o yo lo llamo y que ya voy, yo no como así, entonces ya yo no más ando, ya no. Soy tu mamá y punto. Tu mamá me tienes que respetar. Y que pero usted decía que éramos amigos y yo sí, pero te estaba, hijo, no estás entendiendo en qué momento y no volvimos a reorganizar. Ya les vamos a dar la palabra, vea. En mi época existía una palabra muy bonita para recordarle a uno que uno era un hijo. No, antes de esa, era esta expresión. Que usted llega y le decía a la mamá, la mamá lo llamaba y le decía, fulanito, ¿qué? ¿Cómo que qué? ¿Cómo se dice? Señora. Ya le recordaban a uno que uno era un hijo. Porque si es que la mamá le respondía normal, pero usted, ¿qué? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Quién soy yo? Señora, ma, ¿qué necesita? O sea, le recordaban a uno de entrada que uno era el hijo. Esa palabra es hermosa. Uno tener confianza y lograr ciertos temas con los papás, a decir que es mi amigo, porque obviamente a los papás le cuentan lo que le conviene también. En cambio, con los amigos, y lo bueno, lo malo, todo, en cambio, con los papás, no. Ok, vamos a escuchar a Briseida, que de hace rato tiene la mano levantada. Briseila. Briselia. Muy buenas noches, profe. Tiene usted un nombre griego, Briseila, ¿cierto? Eso es un nombre griego. Briselia. Yo creo, no sé. ¿Me escuchan? Sí, la escuchamos, Briselia. Bueno, primero que todo, pues quiero presentarme. Mi nombre es Briselia, casi no entraba a las clases. Escuchando el debate que se tiene
yo soy docente, 29 años de experiencia. Poquita, Y ¿cierto? sí, poquita. He tenido que trabajar con chicos con problemas, sin problemas, hogares disfuncionales, hogares. Aparte de eso, soy madre de 7 hijos. La señora, por allá una suspiró. Eso, váyame cuidado. Ellas hablan porque tienen un hijo, 2 hijos. En mi caso, yo que tengo 7, uno puede decir con algunos, dependiendo de la personalidad de ellos, con algunos uno puede tener ese rol de papá, únicamente de papá o únicamente de amigo. ¿Sí me entiende? ¿Por qué? Los chicos que por naturaleza son obedientes, usted puede ser amigo. Usted le puede decir, bueno, hijo, vaya a la fiesta y a las 9, 10 de la noche esté aquí. Él como es responsable y sabe obedecer, él va a llegar temprano, ¿sí? Pero resulta que hay otros que no. Hay otros que viven a todo momento probándolo a uno a ver hasta dónde uno se deja, hablando vulgarmente, montársela, ¿sí? De pronto ellas tienen un solo hijo. Claro, es muy diferente cuando usted cría un solo hijo a cuando usted cría 2, 3, 4, 5, 6, 7. Todos tienen personalidades diferentes, así como pasa en un aula de clase. Todos vienen de hogares disfuncionales, una cosa, la otra, y uno tiene que acercarse a ellos. Yo con algunos cumplo mi rol como si fuera la mamá dentro del aula de clase. Hola, hijo, ¿cómo está? ¿Cómo sigue? ¿Cómo va con sus problemas? ¿Qué necesita? Porque también uno se mete en el rol de madre de esos muchachos que tienen hogares disfuncionales. Entonces, que podamos generalizar y decir, no, es que yo puedo ser amigo de mis hijos, no en todos los casos. O que yo pueda decir, no, yo solamente soy padre para mis hijos, tampoco se puede. O sea, debe ser algo muy equilibrado. Cuando se tiene que ser amigo, se es amigo. Cuando se tiene que ser padre, se es padre. Esa era mi intervención. Perfecto, Briselia. Pero qué interesante que tú dices, yo asumo el rol de mamá. Escúchese que es muy distinto yo asumir el rol de mamá a decir yo soy su mamá. Eso. Es muy distinto que yo asuma el rol de amiga a decir que soy su amiga. Exacto. Porque yo puedo asumir el rol, porque el rol es algo que yo utilizo para un momento específico. Y asimismo me quito el cargo. Pero decir yo soy se atribuye un carácter de identidad. Cuando yo digo yo soy, yo estoy diciendo que mi estructura misma obedece a la amistad. Distinto es que yo diga yo asumo el rol de amiga. Asumir un rol de amiga versus a decir soy su amiga. Exacto. Perfecto. Joana. Gracias, profe. Bueno, comparto lo que dice la compañera en el aula y se tiende como a confundir el rol o bueno, la amistad con la confianza, porque yo puedo ser padre y tener mi figura de padre, pero dar confianza a los hijos, que es algo muy diferente a ser amigo, porque estamos hablando de pares. El ser padre se asemeja como ser el jefe, como ser el maestro, y es una figura de autoridad que tiene como tal, como el control, por decirlo así, y se diferencia de un amigo por la edad, ¿sí? Entonces hay una brecha generacional que tal vez a veces no se permite ser amigo, sino más bien con mi experiencia como padre, yo puedo generar una atmósfera de confianza con mi hijo, ¿sí? Entonces, yo tengo 3 hijos y pues es muy claro que soy madre, reconocen al papá como la figura de autoridad y pues en ningún momento podemos ser amigos porque ser amigo es ser permisivo, alcahueta, y perdemos como la autoridad de decirle no, esto está mal, está bien, y pues que además hay reglas. Los amigos pues no se alcahuetean mucho, lo que dice el maestro de la mentira. Hemos experimentado que los chicos
a uno le mienten, le ocultan cosas, precisamente porque dicen, uy, es mi papá, de pronto me pega, de pronto me regaña, de pronto toma algún tipo de represalias contra mí, entonces yo mejor lo oculto, mejor no lo cuento, ¿sí? Entonces esa es como la diferencia. Y sí, estoy de acuerdo con lo que dice la compañera en el aula, que es diferente la confianza a la amistad. Profe Andrea. Andrea. Profe, voy por la misma línea de Joana y de la compañera en aula. ¿En qué sentido? Yo entiendo que la confianza se construye, que se ha desdibujado el ser papá o el ser mamá. Se cree que ser papá o ser mamá es ese autoritarismo de malas y haga. No, o sea, uno le enseña con amor a qué tiene que hacer. No significa que él sea mi amigo, porque incluso mi hijo estudia homeschooling y una mamá me dijo en algún momento como, ay, entonces tú eres la mejor amiga, y yo le dije, no, él tiene que tener momentos con niños de su edad que jueguen a su nivel, que, o sea, esos son amigos. Y los papás somos los que orientamos que los hijos tienen mucha confianza con nosotros dependiendo el tipo de papá que tú hayas decidido ser, es otra historia. Pero aún así, pues van a mentir, a los amigos les van a contar otras cosas, me subí aquí, me bajé allá, al papá también le contarán, me caí allí, como habrá cosas que digo, uy, no, yo más bien no le digo eso a mi papá. Entonces, eso por ese lado, pues como aporte a lo que venían hablando. Y tenía una duda cuando tú mencionaste que tú no querías, o sea, como que no dejaste de hacer terapia de infantes o de adolescentes, porque los papás tienden a, pues son los culpables, ¿sí? De la situación como tal. Entonces mi pregunta es muy difícil de tratar a esos papás que definitivamente alcahuetean eso, porque ¿por qué lo dejaste? O sea, ¿cuál fue como ese motivo? Justamente eso, que los papás que no tienen claro su autoridad dentro de la casa y generan límites difusos, hacen que lo que usted construye en terapia, ellos lo tumben en la casa. Ya. Usted construye en terapia una dinámica, ¿cierto? Y resulta que como en la casa hay otras creencias y otra forma de ver el mundo, esa termina teniendo más primacía que la suya, que su autoridad terapéutica, y finalmente el papá le diga, igual mi hijo haga lo que quiera, que es que no pasa nada, usted tiene papá para rato. Ese es el asunto, que justamente los padres que tienen esta dificultad con la autoridad, porque eso no es una autoridad saludable. De entrada, sí tengo que decir, más allá de las creencias, más allá de las posturas, no es saludable que los padres asuman lugares de identidad de amigo con sus hijos. Porque si yo necesito ser amigo de mi hijo para que mi hijo confíe en mí, entonces, ¿qué estoy haciendo yo como padre para que él confíe en el padre? Es que las confianzas del padre no son las mismas confianzas del amigo. Qué rico que un hijo pueda confiar en sus padres por ser padres. Qué rico que un hijo pueda depositar toda la comodidad de hablar del tema que le dé la gana, pero sin que mi papá se quite el rol de papá, sino siendo papá. Ahí entonces hay una autoridad sana, porque el padre no tiene que perder nada, ni asumir rol de nada. Simplemente confía en mí porque soy su papá. Ya se ganó eso. En palabras de Winnicott, eso se llama internalizar los cuidados maternales. En palabras de Winnicott, eso se llama introyectar el afecto. Que yo sé que mi papá, por peor que le cuente el panorama, no me va a juzgar, no me va a señalar y no me va a sentenciar, porque le voy a contar a mi papá el peor escenario del mundo y él me va a ayudar como un padre. ¿Cierto? Entonces ahí claramente es un asunto de que no es una autoridad saludable, eso no es una autoridad saludable, indudablemente. ¿Por qué? Porque eso pierde firmeza en muchas cosas. El afecto se escucha distinto, los límites se escuchan distintos. Te lo voy a poner así. El jefe de ustedes puede ser su amigo. Depende. O mejor que se quede como jefe.
Es más, les voy a decir una cosa, en términos de las organizaciones saludables, ni siquiera los compañeros de trabajo son amigos, son compañeros de trabajo. Son compañeros de trabajo, espérate, Yere, son compañeros de trabajo con los que uno comparte experiencias, tiene muy buena comunicación, posiblemente puede tener momentos de cierta intimidad transitoria para algunos temas muy específicos, pero los compañeros de trabajo no son amigos. Distinto es que yo me encuentre con él por fuera del trabajo y cree una alianza de amistad y que esa alianza perdure a través de los años. Pero si yo me encuentro con él en el trabajo, hablamos todo el tiempo en el trabajo, el único momento para vernos es en el trabajo, es claro que ese no es mi amigo. Es un compañero de trabajo con mucha afinidad, con mucha cercanía, pero no es mi amigo. Mi amigo es cuando se abre la puerta del trabajo, nos encontramos por fuera y tenemos espacios completamente distintos al trabajo. Hablamos de temas que nada que ver del trabajo. Es más, lo invité a mi casa, ya conocí a mis hijos, a mi señora, y entonces ahí yo puedo decir, este compañero ya no es solo un compañero, es también un amigo. O yo no sé, porque aquí entra también el asunto de la amistad. Y yo sé que la amistad, por lo menos yo Andrés Moreno, ya eso no es desde la teoría, yo la amistad se la cuento en 3 dedos y me sobran 2. Hola. Yo para llamar amigo a alguien en 3 dedos y me sobran 2. Me sobran 2. Porque la amistad, como uno cree, se pone a prueba. Caiga a la cárcel, a ver cuáles son sus amigos. Enférmese, vaya a un hospital, tirado en un hospital, para que vea quiénes son los amigos. Quédese endeudado, tirado, sin trabajo, para que vea quiénes son los amigos. Y eso lo demuestra claramente la psicología, las redes de apoyo percibidas versus las personas auténticas que están ahí. Porque hay personas que realmente están ahí desde la autenticidad. Y eso lastimosamente, esos dichos yo les doy la razón. Caiga usted a una cárcel, porque es que decirlo es muy fácil, pero llegue usted a una cárcel, llegue literal, ¿qué es eso? Estar privado de la libertad. Saber que usted está en un estado de hacinamiento, llevado del berraco, aguantando hambre, comiendo comida carcelaria, recibiendo maltratos, para que vea usted quién lo va a ir a visitar. ¿Quién se va a mamar una fila bien larga para ir a visitarlo a usted a una cárcel? Y para que llegue allá, que lo requisen y lo joden un rato. Bueno, esa última parte sí es de Andrés, lo otro no. Lo otro sí es de la teoría. Lo otro sí es de la teoría. Lo otro sí hace parte de la teoría. Eso no lo digo yo, solo dice la teoría. El tema de la difusión de la autoridad no lo digo yo, solo dice la teoría. Listo, muy bien. Nelson. Profe, con lo que usted terminó ahí sobre la cárcel, una abogada decía que muchas personas quieren ir al principio, pero después, al final, cuando ya pasa 1 año, 2 años, ahí se sabe quién es el que va. Muchos quieren ir, pero pocos van al final. Y sobre lo que usted decía de la autenticidad, se puede mencionar también que los principios universales está la integridad, la honestidad. Y en cuanto a las organizaciones, no se puede confundir, haciendo referencia a esto que estamos hablando, no se puede confundir lo que es amistad y lo que es lealtad en las organizaciones. Sí, mire, a mí me generó mucha curiosidad, entonces empecé a buscar hipótesis que me dieran justamente para apoyar hipótesis. Algunas hipótesis, recordemos que las hipótesis no son verdades absolutas, son interpretaciones. Listo, interpretación número 1, padres que intentan o hacen el ejercicio de ser amigos de sus hijos. ¿Yo qué puedo decirlo primero? Primero necesitamos ser padres de nuestros hijos. Primero hay que ser padres. Todo el tiempo. Ese carácter de amigo es un asunto que se puede ver bajo esta hipótesis. Primera hipótesis, evitación de un conflicto. ¿Qué significa eso?
El padre que teme poner límites a su hijo porque al final teme que lo rechacen, por lo que privilegia la armonía inmediata sobre su función parental. 2. Segunda hipótesis, necesidades afectivas no resueltas. Puede buscar en el hijo la cercanía, el reconocimiento o la compañía que no encuentra en la pareja o en otros vínculos. Estos favorecen una inversión de roles, como cuando el papá se va de la casa y la mamá se lleva al hijo a dormir a la cama. Que aunque eso parezca muy tonto, muy simple, eso simbólicamente trae consigo una realidad. O como cuando el papá muere y el hijo mayor termina asumiendo las veces del papá. ¿Sí? Culpa, tercera hipótesis, culpa. Padres separados, muy ocupados o con historias de ausencia pueden intentar compensar el tiempo perdido, evitando frustrar al hijo, siendo amigos de ellos. Cuarta hipótesis, historia familiar. Es posible que hayan crecido con padres muy autoritarios y para no repetir ese modelo se desplazan al extremo opuesto, la amistad. Quinta hipótesis, difusión de límites. Desde Múnich, cuando las fronteras entre el subsistema parental y el filial son difusas, el hijo puede asumir responsabilidades emocionales que no le corresponden y el padre pierde parte de su liderazgo. No lo digo yo, lo dice la teoría. Muchas gracias. Vamos a hacer el feedback. Feedback, ¿con qué se quedan? ¿Qué les hizo eco? Profe, a mí me queda que me hizo eco sobre que no podemos confundir los roles entre padre e hijo. Padre y amigo. Listo. ¿Qué más? Por aquí. Por aquí nos van a dar un feedback y ya les doy el espacio. Uy. Justamente es eso. Yo creo que Yere nos dice algo supremamente importante, que es algo que nos vamos a encontrar en terapia sistémica. Como las familias ya han creado una función sintomática para moverse, es muy difícil ya no moverse desde ese lugar, porque ya solo se saben mover desde ese lugar. A enseñarles a reescribir la historia familiar, a reencuadrar eso. Por ejemplo, imagínate reencuadrar un tema como estos. Reencuadrar un tema, por ejemplo, donde la mujer le quita la autoridad al hombre en la casa y decirle que hay que devolverle la autoridad al hombre para ciertas funciones. No es que la mujer no tenga autoridad en la casa, sino que no podemos pensar que la autoridad en la casa es 80% la mujer y 20% el hombre, cuando podemos tener un 50-50. Porque cuando vemos esas funciones donde la autoridad solo recae en la mujer y el hombre pierde autoridad, es el mismo hombre que cuando va a corregir a la hija por la razón correcta, por el error correcto, la mamá lo desautoriza. Y después se quejan que por qué la hija no hace caso. Pues claro, pues si lo acabaste de desautorizar delante del papá, ¿cierto? Entonces es justamente eso. Cuando los subsistemas familiares ya crearon una dinámica de comunicación, de relación y de jerarquía, muévalos pues de ahí. Para muestra de un botón, creo que la clase pudo evidenciar que muchas cosas ya estaban ahí, prefiguradas, y que no había intención de modificarla, porque ¿para qué? Si ya nos ha funcionado, ¿cierto? Pero no es que haya funcionado más. Eso como el trasfondo de las cosas, profe. Por ejemplo, porque yo digo, hasta bien para que no voy a mover, pero no se cuenta de pronto las afectaciones que va a tener mi hija cuando crezca, que va a tener como eso, y va a creer que va a poder hacer con mi hija. Posiblemente va a replegar ese patrón, y ese mismo patrón va a replegar ese patrón de pensar que como fue mi infancia, entonces podrá ser también mi rol de madre.
Y puede que en su momento a la mamá le funcionara eso, pero de pronto a ella como hija con sus hijos ya puede que no le funcione. Porque no es una ley que permita decir que eso va a aplicar para todos los hogares. Aplica para algunos, no para todos. Y eso también hace parte de una función del síntoma. Recordemos que la función del síntoma no es patologizante, es entender que a lo mejor esa dinámica siempre se ha movido así. Así le ha funcionado, así han conseguido cosas, así han logrado que los hijos asuman ciertos límites y ciertas normas, y así también han creído ellos que pueden hacer ese mismo espacio. Pero también cumple un síntoma, que a lo mejor eso permite la homeostasis. A lo mejor si esa persona deja de asumir esos dos roles, ahí sí empiezan a haber otros problemas. Entonces mejor así, quedémonos con los dos roles, aunque sea difuso, pero a lo mejor eso ha permitido que la dinámica funcione bien. Listo. Bueno, clase, muchas gracias por este espacio. Cuídense mucho.